Hola, muy buenas. Hoy vamos a ver específicamente el caso genitivo, en la cual vamos a profundizar acerca sobre el propio genitivo, cómo usarlo en oraciones normales y todo que es básico, por así decirlo. Vamos a ver la diferencia entre von más el dativo y la diferencia de caso genitivo y la terminación con s como parecido en inglés, que es para indicar posesión de algo sin la necesidad de usar como en ese idioma of o similar, y en alemán igual usa como von, que sería para el español como de. Pero bueno, vamos a ir poco a poco, paso a paso viéndolo, y también para dejar más en claro el uso del genitivo. Vamos para ver. Bueno, entonces, ¿qué es el genitivo del alemán? Forma parte de los cuatro casos del alemán. Bueno, desde mi perspectiva, el cuarto y el último, donde específicamente expresa la posesión de algo o de alguien, por el cual indica pertenencia, origen o relación entre dos sustantivos, que para español simplemente se podría como sustituir o interpretar como un simple de, tal cual es la preposición de. Como por un ejemplo, das Auto des Mannes, el auto del hombre. Ese del hombre es como sería como el posesivo, el genitivo el español. Entonces, así de esa manera puede quedar claro. Ahora vamos a ver sobre los artículos y el uso de los sustantivos en el genitivo. Ahora vamos a especificar sobre los artículos y los sustantivos, que cómo son afectados en el caso del genitivo. No mencioné el adjetivo porque ya tengo un video acá sobre cómo se manifiesta o cómo se modifica los adjetivos según las declinaciones y respectivamente del género y del caso que se esté usando, del contexto. Entonces ese ya quedó en otro video, y aquí solamente vamos a especificar sobre los artículos y sustantivos. Entonces empezamos con los artículos definidos, o sea, lo que ya sabemos, como decir el mouse, la cámara, el hombre, la mujer. Ese la, el, los, las es el artículo definido, como para decir que ya sabes de qué estás hablando. Al contrario de definido es como un y unas, que no tienes como tal cual idea de qué se está hablando, pero bueno. El artículo indefinido del alemán, el cual puede ser der, die, das, den, des. Aquí en alemán, tanto el masculino y el neutro, en el caso genitivo, es igual, es decir, des. Puedes decir, puedes decir des y después un sustantivo en masculino, des, y un sustantivo en neutral. Entonces es totalmente igual. De igual manera pasa tanto el femenino y el plural, que solamente es der. Puedes decir der Frauen o der Eltern. Queda totalmente igual. Entonces, masculino y neutral es des, y plural y femenino es der, como la primera de masculino, en nominativo, evidentemente. Mientras tanto que los artículos indefinidos, el masculino y el neutro son de igual manera iguales, tanto también con el otro, que en este solamente es eines. Mientras tanto el femenino es eine, y el plural pues, no tiene. Y en ninguno de los casos, porque es un género, por así decirlo, en la cual pues, el plural no tiene artículo indefinido, solamente es nada. Entonces, ahí queda. Entonces, masculino y neutral, eines, y femenino, eine. Por parte de los sustantivos, y aquí que hace mucho hincapié, que los sustantivos que son de los géneros masculino y neutrales, se le añade una S mayoritariamente, o una ES dependiendo de la palabra, o también esa E puede ser como algo opcional. Ahí lo pueden buscar en diccionarios y buscar la forma genitiva del sustantivo, tanto del masculino y neutral. Ya van a ver cómo si termina solamente con una S o ES. Entonces, eso es muy importante. Como decir Leben, que es vida, Leben a Lebens, termina con una S. Y otro que termina con ES, para indicar que el sufijo de genitivo es man a manes, como de ejemplo principal. Entonces aquí, man se le añade ES, no indica plural, nada, indica la posesión del mismo. Mientras que tanto los sustantivos del femenino y del plural no afectan en absolutamente nada. Entonces, si quiere decir Frau, mujer, o bueno, también en otro contexto, señora, Frau es Frau, en genitivo. O si quiere decir en plural algo como gatos, Katzen, en genitivo es Katzen. Así de claro. Entonces, podría decir des Lebens, des Mannes, der Frau, der Katzen. Entonces, así de simple.
Entonces solamente para añadir unos ejemplos para dejar como más claro y cómo se aplica. Aquí solamente dos simples ejemplos, la cual son Das ist das Buch des Schülers. Ese es el libro del estudiante. Luego, Die Stimme der Frau war schön. La voz de la mujer fue hermosa. Así de simple. Ahora vamos a avanzar sobre la diferencia del genitivo y de la preposición von que rige en dativo, en la cual tanto el caso y el von significa de, si queremos referirnos a esta parte del posesivo, en la cual también existe esas confusiones, pero en sí ahora sí que queda en pocas palabras más a tu criterio, pero si quieres seguir una regla o que es como para darte a entender. A continuación te voy a dar como ejemplo comparativo que ahí se puede ver que da a entender lo mismo, solamente que cambian las palabras. Como decir, der Hund der Frau, que es el perro de la mujer. Pero también podemos decir, der Hund von der Frau, que es lo mismo, el perro de la mujer. O también podemos decir, die Bücher der Kinder. O también, die Bücher von der Kinder. Los libros de los niños. Ambas significan lo mismo, o quieren dar a entender lo mismo, que tanto von y el caso genitivo es lo mismo, pero vamos a ver más a detalle. Por parte del caso genitivo lo podrías usar, o bueno, es más usado en contextos formales, literarios o cosas para en libros y cosas así. Bueno, creo que la misma palabra literario ya lo dice, y académicos. Entonces, si estás aprendiendo, ¿por qué no? Y además es como muy fácil porque solamente pones una palabra y ya, en lugar de poner la preposición y el artículo. También es más común en el lenguaje escrito, y además que también es más fácil para hacer frases cortas y compactas con sustantivo. Por parte del otro lado, por parte del von que rige en dativo, es más usado y es más cotidiano en el uso oral. Entonces, si aún no estás como que muy acostumbrado al alemán y aún sigues como que cambiando en tu cabeza del español al alemán, es normal, poco a poco, paso a paso mejor dicho. Entonces podrías talmente ir traduciendo, interpretando literalmente la cosa. Entonces podrías decir del coche. Entonces, von dem auto. O también podrías hacer la contracción que es vom auto. Puedes dejar que a lo mejor puedes usar el genitivo para el lenguaje escrito y el otro para el lenguaje oral. O puedes ir intercambiando o así queda más bajo tu criterio. Pero aquí es lo que más he visto. Y sobre todo en el von es para usado más en expresiones largas o es más coloquialmente. O sea, como que haya confianza. O sea, el lenguaje informal. Entonces, ahí queda la información. Ahora llegando a esta última parte del video, que es el sufijo S, que es como ya dije anteriormente, para indicar como existe en inglés ese posesivo, que no sé, está un nombre, luego está como el apóstrofe, no me acuerdo bien su nombre, arriba, y luego después va una S, que indicando ese posesivo. Ya evitamos usar que sería de alternativo del inglés, que podría ser como of o otro. Entonces, de igual manera, existe esto en alemán, solamente que sin el apóstrofe o sin la coma está suspendido en el aire, que principalmente se usa como nombre propio de los nombres o en los títulos, como por ejemplo, puedo decir Marco a Marcos, Wolfgang a Wolfgangs, Sophie a Sophies. Entonces solamente es muy simple esta regla y se le añade solamente la S para indicar posesivo. ¿Cómo se arma? Si ya conoces esa regla en inglés, es tal cual. Si no, pues es literalmente, como luego ha visto acá, puedo decir Sophies Mutter. Eso significa en alemán, digo, en español, la madre de Sophie. Pero tanto en inglés o en alemán, obviamente adaptativamente a sus reglas, es una S y ya en este contexto, en esta oración, la palabra madre. En el caso alemán, Mutter. Entonces podemos decir Sophies Mutter. Entonces ya estamos indicando que es la madre de alguien. De este caso, de Sophie. Notas a notas a tomar en cuenta cuando uses esta regla. A veces hay palabras que terminan con, no te acuerdo con S, pero termina con esa pronunciación de S. Entonces tanto S, X, Z, solamente se pone un apóstrofe luego después del nombre. Como Hans o Max, solamente se le añade el apóstrofe después y nada más, y ya, espacio y la palabra que quieres hacer el posesivo del anterior. También que es usado como títulos, no títulos de los nombres, pero como de instituciones o de empresas, o nombre de títulos, literalmente títulos, como de Goethe,
Puedes decir Wedersberge, o el que siempre menciono, Nikosbeck, el camino de Nico o el viaje de Nico. Entonces, Nikosbeck de Deutsche Welle, que es del curso. Entonces también puedes decir otro que es Sophie's Computer gehört Heinrich Marko. La computadora de Sophie en realidad es de Marco. Nikosbeck in Deutschland. El camino de Nico en Alemania. Entonces, así de sencillo. Una S y ya después lo que quieres hacer posesivo. Bueno, ya hemos finalizado esta parte bastante breve y conciso, y espero que sí sea de gran utilidad sobre tres bases principales del genitivo, que creo que no haría falta conocerlo para poder usar de forma más, no correcta, sino más dinámica este caso. Entonces vimos cómo se conforma el genitivo, que es el posesivo, la alternativa del español, y cómo se usa si usamos los diferentes artículos, y en los sustantivos como es su prefijo, que es a veces en terminación de S o ES, dependiendo de la palabra y el contexto, más de la palabra, mejor dicho. Algunos ejemplos. También vimos la diferencia entre phonic y el genitivo, que queda bajo tu criterio, pero puedes usar el genitivo más para el lenguaje oral, algo escrito, y el phon o así en lenguaje oral, hablado, como estoy haciendo ahorita. Y finalmente ya el uso de la S para indicar el posesivo. No sé, Marcos Computa, y ya así. Y aún así, una cosa menciona, aunque sea con posesivo, y esa última regla de la S, es como dijo ahorita, Marcos Computa. Computa no se añade una S después del posesivo del nombre, o de que estás haciendo posesivo. Ya esa siguiente palabra no lleva S. O si había una duda o algo así. No, solamente cuando estábamos usando los anteriores ejemplos. Pero bueno, eso fue todo de mi parte. Espero que esta información les sea de gran utilidad y puedan usar de forma más dinámica esta regla. Recuerden, no se queden solamente aquí y digan, bueno, ya tengo la información. Practíquenlo, y así como realmente o así hacerlo de forma natural, van a poder hablar y hacer el idioma de forma natural. ¿Cómo? Practicando y practicando. Entonces, bueno, fue todo de mi parte y buen día.